Estamos hablando del futuro de la felicidad, estamos hablando de realidad virtual, estamos hablando de muchos conceptos muy interesantes que tenemos que empezar a conocer, a practicar, a ensayar, a enterarnos un poco más. Y para hablar de ello, ¿quién mejor que Luis Miguel Samperio? Él es uno de los mayores expertos en España. Tengo el placer de conocerle, además de que compartamos muchas ideales, ¿no? y en distintos foros. Bienvenido, muchas gracias por venir. Un placer estar aquí. Encantado. Bueno, ¿qué te parece si empezamos con algunos conceptos, como esta parte de consciousness hacking, ¿no? Que tú lo has traído a España y estamos empezando a hablar al menos de estos temas? ¿Qué te parece si empiezas y nos lo cuentas? ¿Qué es esto? Muy bien, vamos a ver, consciousness hacking es un movimiento que nace en Silicon Valley un poco para dar respuesta a una necesidad que estamos empezando a darnos cuenta las personas, y es que la tecnología no solamente tenemos que aplicarla hacia afuera, es decir, no solamente que es fantástica aplicarla al tema de los coches autónomos, blockchain, todas estas tecnologías, sino que también puede ser un buen catalizador para el crecimiento personal y para la transformación personal, ¿no? A mí me gusta entender la tecnología como una herramienta, una extensión que utilizamos para alcanzar cosas que nosotros no podemos alcanzar por nosotros mismos, y sobre todo para hacer abundante lo que es escaso. Pero el gran paradigma, el cambio de paradigma que yo planteo, que planteamos en este movimiento, es aplicarlo hacia adentro, es decir, darnos cuenta que puede ser un catalizador para extender la compasión, la empatía y, en última instancia, la felicidad. Siempre que hablo un poco de estos temas, a mí me gusta dar el marco general que plantea Yuval Noah Harari, que es un pensador fascinante que ha escrito el libro Homo Deus, ¿no? Y en este libro él se plantea cómo en el siglo XXI se está produciendo lo que él denomina el The Great Decoupling, la gran separación, ¿no? Estamos dándonos cuenta que con el auge de las máquinas, con el auge de la inteligencia artificial, vamos a tener se está produciendo la separación entre la inteligencia del hombre y la parte consciente del hombre. De alguna forma, durante toda la humanidad, durante los siglos y los siglos, las personas han sido valoradas en un sistema económico precisamente porque podían aportar inteligencia, pero en un mundo en el que estamos haciendo outsourcing de esa parte, lo que nos va a quedar para cultivar, para realmente desarrollar, va a ser la parte más consciente, la parte más humana que tenemos, ¿no? Y entonces, ¿cómo la tecnología la podemos aplicar en ese campo? Pues es en lo que me estoy desarrollando. Muy bien. Bueno, ya has introducido muchos conceptos, ya los has mencionado casi todos. Me ha gustado esa parte del outsourcing de la inteligencia, además unido con la realidad virtual. Explícanoslo mejor. Bueno, consciousness hacking es un movimiento amplísimo que involucra tecnología de muchos ámbitos diferentes. Sin embargo, bueno, por poner ejemplos, tenemos desde pequeñas aplicaciones que nos pueden ayudar a hacer meditación, a hacer mindfulness, que está muy de moda en el mundo laboral. Sí. Podemos dar un salto más hacia arriba y aplicar tecnología que detecte las ondas cerebrales, y de eso para tener un feedback, tener un biofeedback que nos diga cómo nos estamos sintiendo. Desde otros aparatos que te puedes poner en la frente que te inducen un poco de corriente y te cambia la percepción o las emociones. Eso es un campo que está muy relacionado con la fisiología humana. Sí. Pero lo que yo argumento y en lo que realmente estoy más fascinado es en el tema que está un poco, yo veo que está un poco por encima de ahí, y es el tema de el componente narrativo que tiene el hombre. Es decir, por traer sobre la mesa otra figura muy importante, Daniel Kahneman es un psicólogo que ganó el premio Nobel, y él hace una explicación de que el ser humano no solamente es experiencial, nosotros no solamente tenemos la experiencia del hombre, sino que también el ser humano también es narrativo, es decir, tenemos las historias que nos dominan, las historias sí, que dirigen nuestra vida, ¿no? Entonces, lo que yo estoy fascinado es realmente en darme cuenta del potencial que tiene la historia o potenciar las historias para modificar la experiencia personal. Estamos muy centrados en el tema de la fisiología, en calcular la fisiología, en entender los patrones, como te digo, las ondas cerebrales, pero lo que está un poco por encima es qué es lo que nos estamos diciendo nosotros a nosotros mismos, ¿no? Y además con más honestidad, ¿no? Porque ahí ya no puedes mentir, ¿no? Las historias que nosotros tenemos dentro no las podemos... Efectivamente. Es la narrativa que nos está conduciendo en el día a día, ¿no? Por ponerte un ejemplo, cómo el poder de interpretar las cosas de una forma cambia, por ejemplo, la fisiología. Uno de los aspectos que todos somos conscientes es el miedo que nos da, por ejemplo, hablar en público, ¿no? Cómo nos cambia la fisiología cuando estamos hablando delante de una cámara, cómo estamos totalmente influenciados por la fisiología del miedo. Entonces, sin embargo, lo que recomiendan los expertos en este campo es, cuando tengas esa excitación, esa ansiedad de hablar delante de una cámara, si cambias la historia y en lugar de atribuirlo al miedo, lo cambias a la excitación de sentir entusiasmo por lo que vas a hacer,
de alguna forma cambia, ¿no?, la percepción que nosotros tenemos. Entonces, de alguna forma, contarnos una historia de una forma concreta o de una forma o de otra puede modificar profundamente la sensación que nosotros tenemos. Y aquí es donde entra la realidad virtual. La realidad virtual va a ser la herramienta más potente que vamos a tener para modificar la sensación, la percepción del yo a través de las historias que nos contamos. Es un campo amplísimo que, si quieres, empezamos a desarrollar. Bueno, efectivamente, nos llevaría toda la entrevista, y además me gusta la visión porque además es una realidad virtual que es real, ¿sí? Que no es siempre que tenemos esa idea que es imaginaria, ¿no? Sino que es una realidad. Ahora, tú participas además del Future Happiness, ¿sí? Eres nuestro representante en todo esto, futuro de la felicidad, me imagino que es la traducción. ¿Nos lo explicas un poco más en detalle? Pues está muy relacionado, es decir, la felicidad, como decimos, es la última de las aspiraciones. Como nos dicen los grandes pensadores, es the ultimate currency, es la última de las monedas. Y la felicidad no es algo que es externo a nosotros, sino que profundamente está determinado por nuestra percepción de la realidad, ¿no?, por nuestra percepción de las cosas. Dice Sonia Lyubomirsky que el 50% de nuestra felicidad es genética, eso es cierto, el 10% tiene que ver con las circunstancias que nos rodean, pero el 40% es como la interpretación que nosotros hacemos de esa realidad. Entonces, en este sentido, y mezclando las interpretaciones que nosotros hacemos de la realidad con el poder que tiene la tecnología para modificar la percepción que tenemos de ella, su máxima exponente es la realidad virtual, como digo, es por lo que fui a Miami, al World Happiness Summit, que ha sido el primer Congreso Mundial de la Felicidad que se ha celebrado allí, donde se han reunido a grandes expertos de este tema, no solamente de la parte tradicional de la psicología, sino grandes tecnólogos que están empezando a aplicar estas tecnologías, estas transformative technologies, este consciousness hacking, hacia esa dirección, ¿no? Muy bien. Y esa es la sección del Future of Happiness que de alguna forma allí tuvo lugar. Muy bien, ahora con esto que dices, ahora entiendo por qué muchas veces decimos que mucho de la felicidad es una opción, ¿no? Eso es algo que podemos optar. Muy bien. Bueno, estas han sido las preguntas fáciles, ahora sigue la pregunta difícil, ¿vale? Porque con todo esto y teniendo nuestra audiencia, que son informáticos en su mayoría, ¿sí?, en distintos niveles, pues, son programadores, desarrolladores, arquitectos de la informática, directivos de informática, en la seguridad, etcétera, ¿sí? ¿Cómo podemos empezar a utilizar todos estos conceptos que son reales, que están a la vuelta de la esquina, que ya se están usando, etcétera, ¿sí?, y ser entusiastas dentro de sus propias organizaciones, ir tocando poquito, quizás no alarmando, ¿no?, para que sea fácil, pero ¿qué consejo darías? Bueno, en primer lugar, darnos cuenta de que los seres humanos no somos human doings, sino somos human beings, es decir, no somos máquinas de hacer, sino somos máquinas de ser. Entonces, cuando tú potencias lo que es el ser, cuando tú potencias lo que es una transformación personal, de ahí emana todo lo demás. Se está hablando en este ecosistema que estamos debatiendo, de la Transformative Technologies, del Future of Happiness, ha salido ahora mismo como la Biblia, que nosotros en esta comunidad hablamos, que es un libro que ha propuesto, se llama Stealing Fire, donde se plantea todo el ecosistema que estamos trabajando, ¿no? Y en este libro se plantean como 4 cualidades psicológicas que todas estas experiencias de transformación personal tienen, y que, si las empezamos a analizar, pueden darnos explicación de los beneficios que pueden traer a las empresas. Como digo, no solo el beneficio para mí es el tema de las empresas, sino también es el beneficio personal. Cuando una persona está bien, la empresa generalmente está bien. ¿Qué 2 aspectos fundamentales tienen estas tecnologías? Principalmente yo veo 2 de ellas. Una de ellas es el aumento de creatividad, que es una de las cualidades del siglo XXI que más se demandan, la parte de la creatividad, y el tema de la mayor productividad que eso conlleva. ¿Por qué? A mí me gustaría explicar este marco de referencia, si me permites, en 2 o 3 minutos, y es el tema que tiene las cualidades psicológicas que conllevan todas estas experiencias. Una de ellas se suelen determinar bajo el tema STER, las siglas STER, S-T-E-R. STER, S quiere decir que una experiencia en la que entras en flow, una experiencia en la que entras en una sensación de bienestar psicológico muy profundo, tiene la cualidad de que de alguna forma el yo desaparece. La sensación que tenemos nosotros del yo, la sensación de consciencia desaparece. La S significa selflessness, de alguna forma tú mismo desapareces. ¿Qué quiere decir que desaparezcas tú mismo? Que la parte consciente de tu ser desaparece porque la estás cambiando por la parte subconsciente.
La parte subconsciente trabaja muchísimo más rápido que la parte consciente. Es una cualidad que tenemos en la mente que es muchísimo más poderosa que la parte consciente, y de alguna forma eso es lo que conlleva un aumento de la creatividad. Precisamente porque trasladas la parte consciente a la parte subconsciente, eres capaz de conectar más ideas y llegar a una creatividad mayor que si solamente estuvieras trabajando en la parte consciente. Luego está hay otras, está T, que quiere decir timelessness. De alguna forma el tiempo vuela profundísimamente, rapidísimamente, perdemos la sensación del yo porque el tiempo desaparece, estamos entrando en flow y nos olvidamos de nosotros mismos. Effortlessness quiere decir que entras en un estado donde desaparece la sensación de dificultad, parece que todas las decisiones que estás tomando, cuando estás profundamente sumergido en esa experiencia, todas las decisiones que estás tomando siguen la una a la otra como si estuvieras casi tocando jazz, ¿no? Es como que todo fluye, estás en ese estado de permanente sensación de flow. Y luego la última es richness, quiere decir que el cerebro procesa mayor información, es decir, es mucho más productivo a la hora de trabajar. Entonces, bajo este marco de referencia, y intentando bajarlo todo a tierra, porque sé que es complejo y que son muchísimos conceptos, yo por lo que abogo es por un desarrollo personal en el que las personas que vayan a trabajar en su día a día, en un horario de 9 a 5 y demás, intenten fomentar o de alguna forma desarrollar cualidades psicológicas o una serie de habilidades o de cosas que hagas durante todos los días a una cierta hora que produzcan esta sensación de flow, esta sensación de olvidarte de ti mismo y alcanzar esos estados psicológicos. Lo puedes hacer pues, con ciertas meditaciones, lo puedes hacer utilizando aparatos como el Think, como el Muse. Son aparatos que están profundamente ligados a esta industria, como te digo. Lo puedes hacer sumergiéndote en experiencias virtuales que estamos desarrollando para inducir estos estados de flow. Es decir, potenciar el ser, potenciar el yo, potenciar el being, y de ahí sale toda la creatividad, sale todo lo demás. La psicología nos está demostrando que la felicidad es la que conlleva el éxito, no el éxito lo que conlleva la felicidad. Efectivamente. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Sé que la verdad que hemos comprimido la entrevista para hablar de todos estos conceptos, ya le invitaremos a una clase completa. Sí, muchísimas gracias por venir a visitarnos. Es un placer, muchas gracias. Yo me quedo con la parte de potenciar esa parte de ser seres humanos, de ser y no solamente de hacer, como bien lo ha dicho, y la tecnología crea abundancia ahí donde hay escasez. Hasta la próxima.